Hola, 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 vente conmigo que te voy a enseñar en este vídeo muy diferente a lo que suelo hacer en el canal. Hacer ejercicio muy sencillo desde tu casa. Puedes hacerlo también en un gimnasio como es mi caso, pero desde casa si tienes un espacio lo vas a poder hacer perfectamente. Y si no te acuerdas, hace unos 6 o 7 años ya hice un vídeo en el cual utilizábamos máquinas y dije que haría una segunda parte. Nunca es tarde, así que aquí lo tenemos. Deciros que, como podéis ver, yo nunca he hecho estos ejercicios. Es la primera vez en los cuales me vais a ver haciendo este tipo de ejercicios fuera de máquinas, así que por favor no me tengáis en cuenta lo mal que lo puedo hacer, pero espero que os sirva mucho y os guste este vídeo. Como veis, hemos empezado con unos ejercicios sencillos de pelvis. En primer lugar, hemos hecho elevación de pelvis, que simplemente consiste en subir y bajar y sirve pues para poner fuerte el suelo pélvico. En este ejercicio tenemos solamente un pie apoyado, mientras en el anterior tenemos los dos mientras subimos y bajamos la pelvis. Al final este ejercicio es una variación del anterior, lo que pasa que este requiere muchísimo más equilibrio que el otro, por lo tanto es posible que te cueste un poco más. Y recuerda que con este ejercicio hay que hacer 10 repeticiones con cada pierna de 4 series. Ahora estamos con una pelota haciendo lo mismo que hacíamos al principio en el primer ejercicio, lo que con las piernas encima de la pelota, que este también conlleva bastante equilibrio, ya que la pelota se puede ir desplazando a un lado a otro o hacia atrás hacia adelante, y la finalidad de esto es que se quede la pelota en el lugar correspondiente el más tiempo posible. Y simplemente subir, bajar la pelvis y hacer las 10 repeticiones de 4 series. Muy bien, ahora vamos a trabajar otra parte del cuerpo. Vamos a trabajar los abductores y los adductores. Nos colocamos de costado en esta posición y empezamos a subir y a bajar una pierna, y cuando llegamos abajo es importante que no toque el suelo, mientras la otra pierna está doblada. Y recuerda que como es un ejercicio que primero se hace unas repeticiones con una pierna, subir y bajar, y después con la otra, tienes que hacerlo de los dos costados. Perfecto, ahora vamos a pasar a otro ejercicio que es con un aro de pilates. Si no lo tienes en tu casa, puedes encontrarlo por internet o en alguna tienda como aro de pilates. Simplemente colócate boca arriba como en la primera posición que hemos hecho, pero con las piernas un poquito más separadas para que puedas poner el aro de pilates entre tus piernas en la parte de las rodillas, y tienes que ir presionando hacia adentro y abrir hacia adentro, abrir hacia adentro y abrir, y así todas las repeticiones que hemos dicho anteriormente. Muy bien, ahora vamos a ejercitar el glúteo y vamos a hacer diferentes ejercicios para ello. Empezamos con este, que simplemente colócate en esta posición con los brazos estirados y con una pierna, y después la otra tienes que estirar y recoger sin que la pierna en ningún momento toque el suelo. Y así lo harás con una pierna y después la otra pierna. Y ahora cambiamos el ejercicio, pero si te fijas la posición es la misma. Lo único que cambia es que este ejercicio es más efectivo que el anterior para ejercitar el glúteo, y la pierna con la cual estamos trabajando, en vez de recogerla, se queda recta y va haciendo elevaciones hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y así hasta cumplir con todas tus repeticiones.
Ahora pasamos a ejercitar los brazos y el pecho con un ejercicio bastante sencillo, aunque sí que es verdad que cuanto más dobles los brazos, más vas a trabajar los tríceps. Como puedes ver, estoy en la misma posición que la anterior, lo único que con las piernas recogidas y los pies cruzados, y voy haciendo ejercicio doblando y estirando los brazos una y otra vez hasta conseguir las repeticiones. Vale, ahora vamos a trabajar con un ejercicio los abdominales superiores. Vamos a abrir las piernas y vamos a coger una pelotita y vamos a ir de un lado a otro a tocar la punta de nuestro pie, y cuanto más puedas conseguir bajar hacia la punta de tu pie, mejores resultados vas a obtener. Y pues yo estoy aquí ya sufriendo un poco, no te voy a engañar, pero espero que te esté sirviendo este vídeo mucho y pueda animarte a hacer gimnasia desde casa sin tener que salir, con muy pocos recursos, más que una pelota, un aro de pilates si tú quieres, una esterilla para que no te hagas daño y poquito más. Ahora mismo estamos viendo otro ejercicio que este sirve para la zona abdominal, concretamente para los músculos oblicuos. Seguimos con la pelotita y ahora juntaremos las piernas a la altura de los hombros, no más juntas, y haremos con la pelota estiramientos de un lado a otro con los brazos rectos, a la derecha, a la izquierda y así sucesivamente. Y para terminar vamos a hacer estos ejercicios para ejercitar los abdominales inferiores. Nos tumbaremos boca arriba con las piernas estiradas y haremos elevación alterna de piernas, y recuerda que los brazos tienen que estar estirados en el suelo. Después, en la misma posición, haremos elevación de piernas a 45 grados y practicaremos las aperturas. Como puedes ver, yo aquí ya no podía más. Lo he intentado, espero que te haya servido este vídeo, y si es así, que le dejes un super like y que te suscribas, porque en muy breve tendrás la tercera parte, que haremos diferentes ejercicios con mancuernas. Muchas gracias por estar aquí y te deseo que pases un feliz día y a por todas que tú puedes. Chao.